Hoy vamos a continuar con el tema de el pueblo de Israel, pero quisiera hacer como un pequeño resumen de lo que ya hemos hablado y también poder mostrar algunas cosas que a medida que uno va estudiando este tema, uno se va dando cuenta de la maravillosa sabiduría de Dios. El tema de Israel es tan profundo que uno llega a entender cuál es el propósito de toda esta creación. ¿Por qué existe todo lo que existe? ¿Por qué fue creado este mundo y todo lo que ellos hay? ¿Amén? Para el hombre que no entiende a Dios, para el hombre que no conoce a Dios, este mundo pues tiene muchas explicaciones. Para otros ni siquiera se le da la gloria a Dios, ¿verdad? Sino que este mundo apareció de la nada y se hizo de la nada y todo se desarrolló. Pero cuando uno lee la Escritura y estudia sobre el tema de Israel, encuentra que el centro de toda la creación es Israel. Amén. Inclusive el Mesías se manifestó por causa de Israel. Amén. Por eso es que la Escritura dice que toda la creación gime a una esperando la redención gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Entonces, claramente cuando uno ve este tema, uno se da cuenta que todo esto ocurrió y ocurre y ocurrirá solamente para que se manifieste Israel. Solamente para que se manifieste el pueblo de Dios, aquellos que Dios escogió y que Dios llamó. No hay otra razón. Una vez que eso se cumpla, ya todo esto dejará de existir. Y esa es la prueba más grande de que esa es la razón y que es el punto central. La gente anda buscándole razones por qué existe todo esto. Pero la Biblia es clara. Y a medida que uno estudia el plan de Dios en cuanto a Israel, uno se da cuenta de que realmente todo está centrado en la manifestación de Israel, en el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Qué dice la Escritura? Que antes que el mundo existiera, Dios conoció ya los que habrían de ser, a su pueblo. Por lo tanto, lo que Dios permitió a través de toda esa creación es que se manifestara ese pueblo. Y para eso tuvo que permitir que nacieran muchas personas que tristemente no iban a ser parte de su pueblo. Amén. Entonces ahí uno se pregunta, mucha gente pregunta, ¿por qué Dios creó a Adán si sabía que iba a pecar? Porque realmente no tenemos entendimiento y conocimiento de cuál era el plan de Dios. Pero cuando uno entiende el plan de Dios a través de Israel, uno se da cuenta, uno entiende por qué existió Adán, el primer Adán. ¿Y por qué vino el postrer Adán? No hay nada que fue hecho al azar. Todo está bien definido en las Escrituras acerca de qué Dios quería y qué Dios se propuso y qué Dios va a hacer. Amén. Pastor, y también podemos ver que la historia de la humanidad se simplifica ya en el libro de Bereshit con el hombre Abraham. Y de ahí en adelante es Israel. O sea, la historia empezó con Adán y empezó a extenderse la humanidad, pero después se va achicando hasta llegar a Abraham y de ahí en adelante Israel. Y después se abre como una brecha un poco más grande, pero de nuevo vuelve a Israel. Al final dice el libro de Revelación que nada más habla sobre Israel. Amén. Es verdad, hermano. Y hay otra inquietud que vine a entender y a meditar en este proceso de estudiar sobre Israel. Es ¿por qué padecieron ciertas pruebas, tanto Abraham como Isaac, Jacob, David mismo? ¿Por qué padecieron tanto? ¿Por qué Dios permitió que estas personas, que hoy entendemos y conocemos que realmente vinieron a ser grandes siervos de Dios, por qué Dios permitió que ellos, y los probó de tal manera que se sale de la capacidad de entender el ser humano, como Dios prueba, vamos a Abraham, de exigirle que vaya y sacrifique a su hijo? Amén. Y aunque pueden haber muchas explicaciones para eso, pero el punto para mí central de todos los sufrimientos y de todas las pruebas que Dios permitió que ellos pasaran, fíjense, para mí la respuesta de por qué Dios
probó e hizo que estos sus siervos pasaran por tan difíciles momentos, encuentro en la Escritura una sola explicación. O puede haber muchas explicaciones, pero encuentro una que es bien poderosa, y es que para que se revelara que ellos eran dignos de ser portadores de lo que Dios les concedió. Fue por dignidad. O sea, en el sufrimiento de ellos y en la prueba que ellos pasaron, demostraron que eran dignos de llevar a cabo el plan que Dios trazaba a través de ellos. Amén. ¿Por qué probar a Abraham con el sacrificio de su hijo? Se nos ha enseñado que era para demostrar que Dios también iba a hacer lo mismo, pero realmente Abraham lo pasó en su propia carne. Él tuvo sus luchas emocionales y sentimentales en ese momento. No podemos pensar que Abraham salió contento a ir a sacrificar a su hijo, ¿verdad? Sería algo fuera de lógica. Abraham era un hombre como nosotros y también tenía sus batallas y sus pensamientos y sus emociones. Claramente lo que se demostró es que Abraham era digno de ser escogido eso demostró que Abraham era digno para ser escogido como de quien vendría la simiente que habría de sacrificarse. Y así mismo Jacob, todos ellos demostraron dignidad y fueron dignos de las promesas que Dios les dio. Amén. En cuanto a que pasaron las pruebas y sufrieron las cosas que Dios les concedió que sufrieran. Asimismo, como que la línea de Israel, la línea de identidad de Israel es esa, la dignidad. La dignidad de merecer lo que Dios les ha de conceder. Y por eso es que hemos hablado de que Israel no es tanto la identidad, sino el carácter de aquellos que son parte de Israel. ¿Amén? Y el carácter es eso, que son gente porque la Escritura dice que aún la resurrección es por dignidad. Aquellos que sean dignos, sean tenidos por dignos de alcanzar aquello. Entonces vemos que todo el carácter de Israel, toda la historia de Israel se desarrolla en base a que son personas a quien Dios claramente puede manifestar que Dios se glorificó en ellos. Amén. Que fueron dignos de merecer y alcanzar las promesas que Dios les dio. Amén. Y en eso sí es que debemos meditar mucho, sobre todo en estos tiempos en que el cristianismo tiene tantas ideas y tantos pensamientos, y cristianismo que lo han convertido hasta en un estilo de vida, una forma de ser, cuando realmente no tiene nada que ver con nada de eso, sino que es con conocimiento. Estos días leí algo de alguien que decía que lo más grande de todo es el amor, que lo que importa es el amor, que no importa el conocimiento, que el amor, en realidad, el amor es necesario, y el amor es algo que realmente tiene un valor dentro de la Escritura, pero no se puede alcanzar el amor si no se alcanza a través del plan de Dios, de la obra de Dios en el ser humano. El hombre no puede amar porque sí. Amén, completamente, sin envidia, sin egoísmos, sin intereses personales. El hombre es incapaz de llegar a amar con esa pureza. Amén, a menos que Dios transforme el corazón. Que Dios realmente haga la obra de renovación en una persona. Ahí es posible. Amén, porque es Dios el que lo va a hacer también a través de su Santo Espíritu en nuestras vidas. De hecho, uno no llega a conocer el verdadero amor, no llega a diferenciar lo que es el amor realmente de parte de Dios si no conoce. Si no hay el conocimiento de Dios, entonces uno va a mezclar o no va a conocer si ese amor es de Dios o no es de Dios. Si realmente lo que uno está haciendo en base a lo que realmente Dios manifestó en su amor. O lo está haciendo solamente por mostrar de que uno que ama. El egoísmo de uno, que es usualmente lo que se ama. Fíjense que en eso del amor hay algo interesante. La Biblia dice que, en este escrito citaban eso, dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Sí, pero es verdad, Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo. Amén. Pero no por eso todos van a ser salvos. ¿Entiende? Fíjense lo que es el amor de Dios. Dios amó al mundo de verdad y entregó a su Hijo para que fuera el medio de salvación. Pero ese amor realmente va a alcanzar ¿a quiénes? A aquellos que realmente reciben su don, su regalo.
Pero aquellos que no crean, no reciben ese amor. Porque por amor es dado para todos, pero el que lo acepta. Claro, pero tiene una cláusula y además tiene como un recipiente definido. O sea, ser digno de algo merecido, de algo que ya se alcanza en la fe, ¿no es cierto? Amén. Pero fíjense bien que en el amor, Dios no obliga a nadie. Dios ama al mundo. Dios amó al mundo de tal manera, pero Dios no obliga a todo el mundo a aceptar su amor. Dios lo ofrece, Dios ama y Dios está dispuesto a amar. Pero el hombre tiene que hacer su parte. Amén. Y eso es algo que hay que entenderlo bien en esto de hablar de amor. El hecho de que Dios conoce quiénes iban a ser recipientes de su amor, de su misericordia, de su salvación, eso no quita de que Dios realmente le ofreció a todo el mundo su amor. Se le dio la oportunidad. Amén. Y a todo el mundo lo ha cuidado y lo ha esperado. Amén. Claramente, las Escrituras nos dicen en varias partes. Cuando la Escritura dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ¿qué está diciendo? Eso es lo que Dios quiere, que todo el mundo sea salvo. Dios no quiere la muerte del impío, dice la palabra. Entonces, claramente Dios sí ofreció su amor a todos y su salvación a todos. Pero que tristemente los hombres rechazaron eso. Ahora, lo que yo quiero recalcar del amor de Dios es que el amor de Dios no obliga. Amén. Y eso, entonces, eso le hace a uno reflexionar de que, ¿qué es amor realmente? Amor es que yo tengo que ayudar a todo el mundo, desmedidamente. Amén. Entonces, eso me ayuda a mí a recalcular qué es lo que realmente yo debo entender por amor, qué es amar verdaderamente. Amén. Porque amar, como dice por ahí, no es también justificar al impío. Amén. Porque eso, ahora Dios aborrece eso. Cuando el hombre justifica al impío, dice que eso es abominación delante de Dios. No se puede justificar a un hombre malo. Amén. ¿Sí, va? Hay algo que pensé o que medité en cierta ocasión y aún me hace meditar, es que el proverbista dice que una cosa he visto debajo del sol, que Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos buscaron muchas perversiones, o sea, se desviaron. Entonces, cuando incluye que Dios hizo al hombre de la manera correcta, pero ellos buscaron sus propios males, entonces me da a entender que Dios no se eximió en hacer al hombre. Lo hizo para que el hombre retornase hacia Él, pero en el transcurso del retorno se han desviado, han buscado sus propios males. Y ahí vamos al versículo que en cuestión del 16 que dice que de Juan 3, que Dios amó al mundo. Sí, claro, es una oferta que hay. Dios lo amó para el que quiera acogerse a Él. Pero aquel que no quiera acogerse, Dios no lo obliga a que se acoja a Él. Entonces, si Dios no obliga a nadie, por ejemplo, yo amo a Él, como dice la Escritura, yo amo a Dios porque Él me amó a mí primero. Pero dentro de ese amor, pues yo soy libre de escoger si lo sigo amando o simplemente me hago a un lado. Y eso es lo que sucede con la gente, con los hombres. Que la oferta está, pero aquí cada uno busca su propio camino. Amén. Y en ese buscar de su propio camino, Dios lo deja que el hombre siga por donde quiera seguir. Porque no obliga a nadie. Amén. Y como no obliga a nadie, entonces, a pesar de que la salvación es gratuita, pero es gratuita para todo aquel que se acoge a ella, a esa oferta. Pero si la persona no se quiere acoger a ella, nosotros vamos al supermercado, vamos a comprar algo, hay diferentes clases de cosas en el supermercado. Hay unas que yo escojo, pero hay otras que a usted no le gusta. Yo puedo escoger algo que a usted no le gusta. Entonces, el hecho de que a usted no le guste, yo no puedo obligarle a que usted escoja lo que yo escogí. Ese es el sentido de la salvación.